Dios les bendiga, hermanos, a todos. Es un gusto el poder saludarles y compartir con cada uno de ustedes la enseñanza que vamos a tener para este momento. El tema en el cual continuamos, encontrando esperanza en el tribunal de Cristo, basado en 1 Corintios 3, versículo 5 al versículo 15. Quiero invitarles que vayamos a leer nuestras Biblias y después vamos a orar. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, el versículo 5 al versículo 15. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amado Señor y Padre Celestial, queremos agradecerte por darnos esta oportunidad, esta bendición de poder compartir tu palabra, Señor, con todos aquellos que están pendientes de estas enseñanzas, de estas conferencias, de la cual pues pedimos de que bendiga, Señor, cada uno de aquellos que quieren siempre aprender de la Escritura y crecer en este conocimiento. Pedimos que nos dirijas de principio a fin y que lo que veamos hoy sea tu palabra, Señor, y no nuestros pensamientos. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema que ya hemos mencionado, encontrando esperanza en el tribunal de Cristo. Ese es el tema que nos ocupa en esta hora. Es bien importante que cuando hablamos acerca de lo que es este tema, encontrando esperanza en el tribunal de Cristo, esto debe de llenarnos de mucha fortaleza y ánimo como creyentes. Los creyentes sabemos de que después del arrebatamiento, el acontecimiento que va a continuar es el tribunal de Cristo. Para eso nosotros necesitamos considerar y dar una pequeña explicación acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Un término bíblico que describe la futura evaluación de las obras de los creyentes para determinar las recompensas apropiadas. Cuando hablamos acerca del tribunal de Cristo, estamos diciendo de que es un término bíblico que describe la futura evaluación de las obras. Y esto es muy diferente a la salvación. Nunca debemos de confundir la evaluación de nuestras obras, de nuestro andar de existencia como creyentes en la tierra, a lo que son o lo que es la salvación de una persona. Entonces, cuando hablamos del tribunal, no estamos hablando de la justificación. Estamos hablando de la evaluación de nuestras obras como creyentes, que va a determinar cuáles son las recompensas que nosotros podemos obtener. Y eso es lo que debe de llenar de mucho ánimo a los creyentes. Como creyentes sabemos de que hemos sido justificados por la gracia del Señor, a través de la fe únicamente en Cristo como nuestro único Salvador. Ya con este conocimiento que tenemos acerca de lo que es la justificación, que es algo gratis,
No es algo que hemos ganado, sino que únicamente hemos recibido por haber creído en Jesús como nuestro único Salvador. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento muy interesante, como es el tribunal de Cristo. Entonces, cuando hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando de que un día vamos a presentarnos ante la presencia del Señor para dar cuenta de cuál fue nuestra forma de vivir como creyentes sobre esta tierra. Veamos entonces alguna información que queremos presentarles. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, Pablo llamó a estos corintios hermanos, un término para creyentes en Cristo. El mismo versículo 1 que podemos leer en nuestras Biblias y también está ahí en nuestras notas, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La parte que queremos retomar es cuando dice hermanos. Debemos de recordar de que hermanos es una referencia a creyentes en este pasaje, a personas que han sido justificadas, que han recibido la salvación de nuestro Señor. A estas personas a las cuales Pablo les llama hermanos, esto debe de recordarnos que el tribunal tiene que ver con creyentes, no con personas no cristianas, sino con creyentes en Cristo Jesús. Otra cosa también que debemos de recordar en esta parte es que vamos a la primera división. Después de recordar a que Pablo escribe a hermanos, a creyentes en Cristo, debemos de saber que en el futuro la iglesia estará en el cielo. Es lo que nosotros como creyentes debemos de recordar y de saber para algunos. En el futuro la iglesia estará en el cielo. Cuando hablamos acerca del tema encontrando esperanza en el tribunal de Cristo, esto debe de motivarnos, porque nosotros sabemos que lo primero que va a acontecer es el arrebatamiento. Pero después del arrebatamiento, la iglesia está en el cielo. Y mientras la iglesia está en el cielo, nosotros debemos de recordar algunas cosas. En el cielo la iglesia será recompensada, de acuerdo a 1 Corintios 3, 5 al 15. La iglesia será recompensada. Estamos hablando de un acontecimiento en los cielos, después del arrebatamiento, y que solamente es para creyentes. Teniendo entonces en cuenta este conocimiento de que la iglesia está en el cielo y va a ser recompensada, debemos de recordar también otras cosas importantes. Primero debemos de recordarles que en 1 Corintios 3, en el versículo 1 al 8, tenemos una serie de complicaciones entre los corintios. Los corintios en su carnalidad estaban divididos alrededor de líderes humanos. O sea, Pablo tiene que recordarle a los corintios cuál era su problema, para luego hablarles acerca de lo que es el tribunal de Cristo. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, algo que debemos de recordar es que el tribunal de Cristo debe de ser una motivación para los creyentes. Debe de ser un ánimo, una fortaleza para nuestra vida cristiana. El saber de que un día vamos a estar ante su presencia. Más sin embargo, entre los corintios lo que había era dificultades, divisiones, en lugar de estar enfocados en Cristo Jesús. Y Pablo dice, no debemos de estar en esa condición, no debemos de estar siguiendo líderes, debemos de enfocarnos en Cristo, porque un día vamos a presentarnos ante el Señor. Entonces, esto nos lleva a pensar en esta pregunta que tenemos en el versículo 8. ¿Qué nos recuerda el versículo 8? ¿Qué nos recuerda el versículo 8? Bueno, es bien interesante que nosotros leamos el versículo 8, 1 Corintios 3, 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, de acuerdo al versículo 8, lo que vemos es
que la iglesia un día va a ser galardonada, va a ser recompensada. Eso nos recuerda el versículo 8. Eso les recordó el apóstol Pablo a los corintios. ¿Cómo es posible, dice Pablo, estar viviendo en divisiones, en contienda, siguiendo líderes, siguiendo hombres? En lugar de estar viviendo de esa manera, pensemos mejor en el tribunal de Cristo. Y muchos creyentes no están pensando realmente en el tribunal de Cristo. Están viviendo una vida desordenada y vacía, espiritualmente hablando. Entonces, Pablo nos recuerda en este versículo la dificultad en la cual los corintios se encuentran. Entonces, el recordar para nosotros este versículo 8 sirve para que nosotros levantemos nuestro ánimo, que un día el Señor también va a galardonar a aquellos que le fueron fieles al Señor en esta tierra. ¿Qué nos recuerda entonces? Que cada creyente recibirá recompensa según su labor. Eso es lo que nos recuerda el versículo 8, que cada creyente recibirá recompensa según su labor. Esto nos lleva también a pensar en otros versículos bíblicos, como 2 Timoteo 4, versículo 8, y dice el apóstol Pablo: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Bueno, quiero que nos enfoquemos en esta parte cuando dice guardada la corona de justicia. ¿Cuál es la realidad que Pablo menciona en este versículo? Que los creyentes vamos a tener recompensas. Y Pablo con toda la seguridad dice que está guardada la corona de justicia. Eso es seguridad, confianza, en la cual también todos los creyentes deberíamos de tener esta confianza, de que el Señor un día va a recompensarnos por la fidelidad en la cual nosotros vivimos en esta tierra. Pero también pensemos si eso es cierto en nosotros o es totalmente lo contrario. Entonces, la idea de recordar este tema hoy es para que nosotros podamos pensar que es importante, es necesario enfocarnos en Cristo, en el Señor, porque un día vamos a estar ante su presencia y vamos a entregarle cuentas a nuestro Creador. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Santiago también tenía claridad con respecto a los galardones. Santiago también dice que recibirá la corona de vida. Santiago también sabe perfectamente que un día va a estar ante la presencia del Señor, pero que Dios va a darle, Él va a recibir una corona. Ahora bien, de nuevo nosotros también podemos pensar que un día vamos a estar ante su presencia y también podemos recibir la corona de vida si nosotros también hemos caminado, hemos actuado con fidelidad y con honestidad delante de los ojos de nuestro Creador. Y luego también vemos lo que dijo Pedro. No solamente lo dijo Pablo, Santiago, sino también Pedro. Dice 1 de Pedro 5, versículo 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, al igual que otros apóstoles, también Pedro tiene la claridad con respecto a lo que son las coronas. Y es lo mismo que nosotros también deberíamos de tener claridad. Todos los creyentes debemos de tener claridad con respecto a que un día también recibiremos coronas, premios, galardones de parte de nuestro Señor si nosotros en la tierra hemos caminado o hemos hecho su voluntad. Entonces, dentro de esta parte estamos como estableciendo el contexto de esto y estamos diciendo: la iglesia en el futuro va a ser recompensada. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, como los apóstoles tenían ese conocimiento y como nosotros también tenemos este conocimiento, hoy vamos a pasar a otro punto interesante.
después de establecer esta claridad en nuestra vida de lo que son las recompensas, hoy pasemos a la siguiente división. La parte B. Tenemos que edificar usando los planes correctos. Después de comprender que la iglesia va a ser recompensada, como lo dijo Pablo, lo dijo Santiago, lo dijo Pedro, lo entendemos nosotros. Hoy pasemos a comprender esta parte. Tenemos que edificar usando los planes correctos. Eso debe estar muy claro en nosotros. No podemos hacer lo que nosotros queremos. No es como nosotros pensamos. Es de acuerdo a los planes que Dios ya nos ha trazado. Dice 1 Corintios 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Quiero que veamos nosotros en este versículo 10, en su primera parte, que veamos algo importante. Y dentro de eso importante quiero que veamos esto primero. En este versículo es importante tener entendimiento de los dos principios esenciales y básicos en la edificación de la iglesia de Jesucristo. Es muy importante que nosotros tengamos claridad con respecto a esto. Dos principios esenciales y básicos en la edificación de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuáles? Número 1, el plano correcto. Esto nos lleva a hacernos la pregunta: ¿a quién pertenece el manual de edificación que estamos usando? Cuando hablamos del plano correcto, que es el que nosotros debemos de usar, entonces la pregunta nos lleva: ¿cómo estamos edificando? ¿Qué manual estamos nosotros? ¿Qué plano estamos usando nosotros? ¿Es el que Dios ha establecido o es otra cosa? ¿Será el nuestro? ¿Será el de la iglesia, el de la denominación? ¿Será el de alguna persona o es el que Dios ha establecido? Entonces, para eso nosotros veamos lo que dice el versículo 10 en su primera parte. Y dice Pablo, conforme a la gracia de Dios. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué establece Pablo en esta parte de este versículo? Cuando dice conforme a la gracia de Dios, que Pablo escogió hacer el ministerio basado en la gracia de Dios. Pablo nos muestra de que no solamente la justificación es conforme a la gracia del Señor, no solamente es la salvación de vuestra alma, no solamente es la vida práctica, sino incluso también el ministerio a los siervos. Pablo tomó este modelo, el modelo bíblico, y dijo Pablo, es conforme a la gracia de Dios. Eso nos dice de que Pablo reconoce de que tanto la justificación es por la gracia, como también el ministerio es por la gracia del Señor. Algo que no merecemos, no somos dignos, no es porque seamos más inteligentes, no es porque seamos mejores que otros, sino porque la gracia preciosa de nuestro Señor quiso confiarnos su ministerio. Y Pablo reconoce y dice, es conforme a la gracia de nuestro Señor. Así debe de hacerse el ministerio. Así debe de construir, edificar un creyente en Cristo. Así debemos de caminar todos los creyentes, los líderes, reconociendo siempre que todo es en base a la gracia. Y cuando hablamos de la gracia estamos hablando de que los méritos son de Cristo, nunca son nuestros. Y luego también dice Pablo, que me ha sido dada. Cuando Pablo reconoce la gracia, está diciendo, todo es dado por Dios. Todo es dado por Dios. Pablo comprendió claramente que la gracia de Dios es un don dado a él y no algo ganado o merecido. Muchas veces nosotros estamos totalmente equivocados cuando pensamos que merecemos y que Dios me ha dado porque yo merezco, porque yo soy fiel. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que nosotros somos infieles. Dios es fiel porque Él es Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del ministerio y hablamos de la edificación como creyentes,
Debemos de verlo siempre de acuerdo al modelo bíblico. Por la gracia se nos ha otorgado, se nos ha confiado, se nos ha dado. No hemos ganado nada nosotros, ni la justificación, ni para lo que es la vida práctica en el creyente, ni el ministerio. Entonces esto nos lleva a pensar en algo más. Número 2, el fundamento correcto. Nos lleva a la pregunta, ¿qué colocaremos como fundamento? Cuando hablamos entonces del fundamento correcto, estamos hablando que colocaremos como fundamento. Bueno, en esta parte dice el apóstol Pablo siempre en el versículo 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué nos está estableciendo Pablo aquí en esta parte del versículo? Que Pablo puso el fundamento que es el Señor Jesucristo, no hay otro. Es lo que nosotros también debemos de reconocer, debemos de aceptar lo que ya ha sido puesto. Pablo dice de que él es parte de este fundamento. Y no solamente él, sino también otros apóstoles más. Pero Pablo aquí está hablando de que él es parte de establecer esa base, ese fundamento en la cual los creyentes debemos de seguir edificando. Y en la parte B, siempre en el versículo 10, y otro edifica encima. Cuando Pablo habla aquí de otros, también estaban edificando sobre el único verdadero fundamento, o sea, como es Jesucristo, que Pablo había puesto y también los demás apóstoles. No solamente Pablo. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Pablo fue el último de los apóstoles. Y el último de los apóstoles que tuvo una gran función dado por Dios y que escribió más cartas que los demás apóstoles, fue parte de poner el fundamento. Pero también hay otros apóstoles más. Y ahí podemos nosotros recordar a aquellos que fueron parte del apostolado que Jesucristo mismo había llamado. Entre ellos, Pedro, ¿verdad? Ustedes recuerdan a Pedro, Juan y Santiago y otros más. Entonces, estos apóstoles fueron los que pusieron el fundamento, el verdadero fundamento, como es nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a ver también otra división, la letra C. Tenemos que edificar cuidadosamente. Después de mencionar que debemos de usar o edificar usando los planes correctos, vamos a hablar hoy acerca de edificar cuidadosamente. Para esto vamos a retomar el versículo 10 en su segunda parte. Y dice este versículo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí hay algunas observaciones muy importantes. En este versículo podemos ver algunas cosas interesantes. Primero dice, pero cada uno mire, cada creyente debe de tener cuidado. Es lo que está diciendo aquí esta parte. Cada creyente debe de tener cuidado. ¿Y qué significa eso de cuidado? En el griego es blepo, observar con cuidado, escudriñar. Entonces, cuando Pablo está hablando de la manera como debemos de sobreedificar, y en esta parte la vemos edificar cuidadosamente, Pablo dice, debemos de escudriñar, tener mucha observación sobre aquello que nosotros estamos haciendo. ¿Cómo estamos nosotros edificando como creyentes en nuestra vida práctica, en nuestro ministerio, en lo que Dios le ha confiado a usted? ¿Cómo es que nosotros realmente estamos edificando? No debemos de hacerlo solamente por hacerlo. Dice aquí Pablo que lo hagamos con mucho cuidado, con mucha observación, escudriñando bien aquello que nosotros estamos haciendo, porque posiblemente no estemos haciendo las cosas correctamente. Entonces, de eso habla aquí el apóstol Pablo, de hacerlo con mucho cuidado. Y luego en la parte B de nuestro bosquejo,
¿Cómo sobreedifica? Dice el versículo 10. Cuando Pablo nos habla acerca de cómo sobreedifica, Dios considera todo lo que hacemos en esta vida como parte del proceso de edificar la iglesia de Jesucristo. Todo aquello que nosotros hacemos en esta tierra es lo que Dios mira, lo que Dios ve, lo que Dios toma en nuestra edificación, en nuestra iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo está hablando acerca de tener muchísimo cuidado, Pablo dice, bueno, cuidado con nuestra forma de vivir. Muchos creyentes viven la vida cristiana como que es para su propio antojo, es para complacerse a sí mismo, es para el yo mismo, pero no tomando en cuenta que tenemos a un amo, a un dueño, a un Señor, para quien debemos de vivir y a quien también le entregaremos cuentas un día en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces lo estamos tomando por alto. No debemos de considerarlo de esa manera. No debemos de verlo al olvido. Debemos de tomarlo muy en cuenta para nuestra vida, pensando de que un día vamos a estar ante la presencia de nuestro Señor. Por eso es que Pablo dice, debemos de verlo con mucho cuidado. Y esto nos lleva también a pensar en otra división más, en la letra D de nuestro bosquejo. Tenemos que edificar sobre un único fundamento. Tenemos que edificar sobre un único fundamento. Dice el versículo 11 de 1 Corintios 3, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en este punto vemos algunas cosas interesantes en este versículo 11. Lo primero que nosotros vemos en este versículo o en este punto es que el fundamento de la iglesia ya ha sido puesto. Es lo que vemos en este versículo. El fundamento de la iglesia ya ha sido puesto. Porque Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Entonces, el fundamento de la iglesia ya ha sido puesto. Pero también el fundamento de la iglesia es Jesucristo. No hay otro fundamento más. Este fue el fundamento que establecieron o pusieron los apóstoles, Pablo y los demás, el fundamento, Jesucristo. Pero también vemos que sería imposible poner otro fundamento para la iglesia de Jesucristo. No existe, no se puede. Si ya tenemos un fundamento, es nuestro Señor Jesucristo, sería imposible entonces poner otro fundamento verdadero. Digo, sería imposible poner otro fundamento verdadero. Más sin embargo, hay muchas personas, hay muchas iglesias o grupos eclesiásticos que tienen o han puesto otros fundamentos. Pero eso no significa de que sea un fundamento bíblico y correcto. Entonces, cualquier otro fundamento que nosotros querramos agregarle, esto es incorrecto. No existe, no se puede. Entonces nos lleva a algo importante. Esto entonces nos dice de que Pablo contesta la pregunta: ¿cómo estaban construyendo sobre el fundamento? ¿Cómo estaban construyendo sobre el fundamento? Y quizás la pregunta sería para nosotros hoy: ¿cómo nosotros estamos construyendo sobre este fundamento? ¿Cómo estamos construyendo? Bueno, es una situación, una respuesta que solamente usted puede dársela. Solamente se puede hacer personal. De otra manera no. No podemos juzgar a los demás, pero sí puede juzgarse a sí mismo. Yo puedo juzgarme a mí mismo. Y la pregunta es, ¿cómo estamos construyendo nosotros sobre ese fundamento que ya ha sido puesto? ¿Ha puesto usted o está usted edificando? ¿Está usted construyendo sobre ese fundamento de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido? ¿O usted está usando otra cosa?
está inventando otras cosas. Y de eso vamos a seguir viendo acá. Dos maneras seguras de destruir un edificio son. ¿Cuáles son esas dos maneras seguras para destruir un edificio? Bueno, una sería dañar ese fundamento. Y número dos sería construir con materiales de mala calidad. Son las dos formas en las cuales nosotros podemos destruir un edificio: dañando el fundamento y construyendo con materiales de mala calidad. Cuando vemos esta parte, vamos a pensar en lo que dice Pablo aquí en estos versículos. Cuando hablamos nosotros de la mala calidad de estos materiales, es muy importante también que nosotros podamos detenernos un momentito. Cada cosa que nosotros somos y hacemos debe de encajar en el molde que se le ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada cosa que nosotros somos y hacemos debe de estar de acuerdo al molde de la palabra de Dios. De no ser así, entonces estamos nosotros construyendo de una manera equivocada. La iglesia debe de ser edificada sobre Cristo, no sobre alguna persona, no sobre algún principio. Ahora, ¿por qué razón? Porque nuestro Señor va a evaluar la construcción, porque nuestro Señor va a evaluar nuestra edificación, y cada cosa, cada contribución que nosotros hacemos va a ser revelada en aquel día en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es bien importante que nosotros pensemos: ¿estamos nosotros dañando el fundamento? ¿Estamos nosotros construyendo con material de mala calidad? ¿Está usted edificando su vida en el único fundamento real y duradero? ¿O está edificando un fundamento falso como la riqueza, la seguridad o el éxito, como muchos están buscando? Porque muchos es lo que están haciendo. No están haciendo una edificación correcta. Están edificando de una manera equivocada, únicamente buscando sus propios beneficios. Y por eso es que muchos líderes, muchas personas, muchos creyentes, muchos ministros están tras otros intereses y han olvidado que un día Dios va a evaluar nuestra forma de edificar sobre ese fundamento. Entonces, Dios determinará si una persona fue o no fue fiel a las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. El buen trabajo será recompensado, pero el mal trabajo, el infiel trabajo, el inferior trabajo será descartado. Entonces, ¿a quién servimos nosotros realmente? ¿Para quién está viviendo usted? ¿Para quién está trabajando usted? ¿Usted está trabajando para alguna persona? ¿Está trabajando para su líder, para la iglesia, para alguien que le está quizás dando alguna ayuda? ¿Para quien usted mismo se ha esclavizado? ¿O usted está dando un servicio para aquel que le ha justificado, que le ha dado el perdón de sus pecados y le ha dado una salvación? Aquel que le ha llamado para que le pueda ser fiel, un siervo. Entonces, dentro de esa parte, debemos de recordar que nosotros podemos, ya sea destruir o podemos nosotros, en este caso, construir con material de mala calidad. Entonces, esto nos lleva a pensar en la siguiente división, la letra E. Debemos edificar según los códigos y estándares de Dios. Esto lo vamos a tener en el versículo 12 hasta el versículo 15. Debemos edificar según los códigos y estándares de Dios. Cuando nosotros vemos el versículo 12 al versículo 15, vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Primero, en el versículo 12, los materiales de construcción. ¿Qué es lo primero que encontramos en el versículo 12? Los materiales de construcción. Dice este versículo: y si sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Entonces, si dejamos hasta ahí el versículo por el momento, nos damos cuenta cuáles son los materiales con los cuales nosotros como creyentes podemos construir. Muchos están interesados en saber qué es edificar con oro o con plata o con piedras preciosas. No vamos a decir que es realmente una edificación de oro o de platas preciosas, pero sí es importante que veamos algunas cosas con respecto a esto. Primero, dice, si alguno edificare. En el servicio cristiano hay dos tipos de materiales para edificar, y todos debemos de saberlo. Todo servicio cae en una de estas dos categorías. Todos los creyentes debemos estar claros con respecto a esto. Cuando nosotros hablamos de nuestro tiempo, de estar en esta tierra, de servir a nuestro Señor, debemos de saber que hay dos tipos de materiales con los cuales nosotros podemos seguir construyendo sobre esa base. Puede ser, en este sentido, con una de esas dos categorías. Pueden ser, digamos, las tres primeras o pueden ser las tres segundas. Para ello nosotros veamos cada una. Número 1, grupo 1, tenemos oro, plata y piedras preciosas. Cuando vemos nosotros este primer grupo, oro, plata y piedras preciosas, esto nos lleva a pensar que son cosas de valor permanente. Este grupo 1 de oro, plata y piedras preciosas nos está diciendo que son servicio de cosas de valor permanente, que cuando sean pasadas por el fuego no van a quemarse, no van a destruirse. Esto nos está diciendo que para construir sobre el fundamento de un edificio con materiales resistentes como lo que es el oro, plata y piedras preciosas, es necesario enseñar una sana doctrina y vivir siendo fieles a la verdad, y de esa manera conducir a los creyentes hacia lo que es la madurez espiritual. Si usted quiere ser de esos creyentes que están en el grupo 1 y que son cosas de valor permanente, debemos de pensar en lo siguiente. Es necesario que como creyentes y como líderes principalmente, construyamos con lo que es una sana doctrina y con un comportamiento, con una forma de vivir con fidelidad a la verdad de la palabra de Dios. Y si somos líderes, guiando a la gente que Dios nos ha confiado con lo que es una enseñanza clara, sana, para que ellos puedan crecer y madurar en las cosas espirituales. Esa es la manera en la cual nosotros podemos construir, con cosas que no perecen, que al contrario, cuando son pasadas por el fuego, se pulen aún más. Y de eso habla Pablo, cosas de valor permanente. Y si usted quiere construir con cosas de valor permanente, entonces debemos de tener una sana enseñanza y un vivir sano, fiel a la verdad de la palabra de Dios, y conducir a los demás, enseñar a los demás correctamente. El grupo número 2 tiene que ver con madera, heno y hojarasca. Cuando hablamos acerca de lo que es la madera, el heno y la hojarasca, estamos hablando de obra que no resiste el paso del tiempo o la prueba del fuego. Al contrario de las primeras tres o del primer grupo, estas se queman con facilidad, no resisten el fuego. Y de eso habla aquí el apóstol Pablo. Pablo dice, son cosas que perecen. Construir con materiales perecederos, como es la madera,
el heno y la hojarasca, equivale a impartir enseñanzas inadecuadas y superficiales, o comprometer la verdad con un estilo de vida que la contradice o que falla a la hora de ponerla en práctica. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de este grupo número 2, estamos diciendo, es construir con cosas que perecen, que cuando se pasan por el fuego con facilidad se pueden quemar. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de aquellos enseñadores que dan enseñanzas no bíblicas, únicamente para entretener a las personas. Aquellas enseñanzas superficiales. Tomamos un versículo de la Biblia o un párrafo y decimos lo que nosotros queremos. Solamente leemos la Biblia para decir que es la palabra de Dios, pero realmente es nuestro propio invento. No predicamos la Biblia en su contexto correcto. Entonces, cuando hablamos acerca de construir de una manera inadecuada, estamos hablando de enseñanzas que no son bíblicas. Y también de comprometer la verdad con nuestra forma de vivir. Porque muchas veces nosotros no vivimos lo que la palabra de Dios quiere. Vivimos una vida como que no fuéramos creyentes. Vivimos una vida cristiana como que no conociéramos a Cristo. Y eso contradice lo que nosotros creemos o enseñamos, lo que dice la palabra de Dios. No es posible vivir de esa manera. Entonces, si nosotros queremos seguir construyendo, o mejor dicho, viviendo de esa manera, entonces estamos construyendo de una mala calidad. Y un día nuestras obras, como dice aquí este pasaje, van a ser quemadas. Esto nos lleva a pensar en la otra división. Después de decir los materiales de construcción, hoy vamos a hablar de la calidad de la edificación. En el versículo 13, la calidad de la edificación. Dice este versículo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué vemos en este versículo? Bueno, algunas cosas importantes. Primero, en el bema, o sea, el tribunal de Cristo, Dios pondrá en el fuego toda nuestra obra para probar su calidad. ¿Quién va a estar en el juicio del tribunal de Cristo? Será nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser el que va a probar nuestra calidad de servicio. Entonces, cuando vemos acá, estamos diciendo que van a ser puestas delante de su presencia. Y Él va a probar la calidad. Ahora, es lo importante cuando nosotros vivimos la vida cristiana actualmente. ¿Quién es el que ve nuestra forma de vivir, la forma como hacemos las cosas en esta tierra? Quizás usted puede esconderse muchas veces de su líder, de la iglesia, de la comunidad. Quizás puede esconderse de alguien más. Pero no podemos escondernos de nuestro Señor. Ahora, ¿quién va a estar en el tribunal? No va a ser su vecino, no va a ser su líder, no va a ser alguna persona. Será delante de la presencia de nuestro Señor. Ante Él vamos a presentarnos para que Él pruebe la forma como nosotros vivimos sobre esta tierra. Entonces, vamos a la letra B, la calidad. Calidad. Cuando hablamos de calidad, debe de tener claridad usted con respecto a esto. Es calidad, no cantidad. Es lo que importa en este contexto. No estamos hablando de hacer activismo, de abarcar tantas cosas y no hacer nada bueno. Estamos hablando de hacer las cosas correctamente, que sean agradables. Por eso cuando uno piensa en lo que es encontrando esperanza en el tribunal de Cristo, esto debe de animarnos a que nosotros no sigamos viviendo como hemos estado viviendo muchas veces. Si usted ha estado viviendo para su carnalidad, para sus propios deseos, para lo que usted quiere, esto debe de animarle a usted, el recordarle este tema, para que se restaure, para que se levante, para que recuerde que nos hemos desenfocado y necesitamos regresar de nuevo para edificar con calidad aquellas cosas que perduran y que son de valor delante de los ojos de nuestro Creador. En la letra C tenemos el día, o sea, el juicio para el creyente. Esto significa el tribunal de Cristo. Cuando hablamos acerca de lo que es el día,
o sea, el tribunal de Cristo, este es el tiempo de juicio futuro en la vida de los creyentes. Este tiempo tendrá lugar cuando el Señor vuelva por su iglesia. Después del arrebatamiento, después de que los muertos en Cristo han resucitado con nuevos cuerpos, y los muertos en Cristo que estamos en vida, seremos transformados y nos vamos con el Señor y vamos a estar en el cielo. Entonces, en ese lugar, en ese momento, se le llama el tribunal de Cristo. En este juicio es donde habrá oportunidad y tiempo para que nosotros podamos entregarle cuentas a nuestro Creador. Este es el tiempo de juicio futuro en las vidas de los creyentes. Este es el tiempo de juicio futuro en las vidas de los creyentes. Todos los creyentes debemos de saber que esto va a acontecer, va a suceder. Dice 1 Corintios 4, versículo 5, dijo el apóstol Pablo a estos creyentes de Corinto, y también nos dice a nosotros el día de hoy. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire qué importante. ¿Cuál es el consejo bíblico para nosotros? Que no tomemos el lugar que le corresponde a nuestro Creador. No debemos de convertirnos en jueces. Acordémonos que viene el momento, viene el juicio futuro, donde todos los creyentes vamos a estar ante su presencia, ante el Señor, para entregarle cuentas. Entonces, Pablo dice, ¿por qué debemos de juzgarnos nosotros mismos? ¿Por qué debemos de hacer juicios anticipados? No nos corresponde a nosotros, no es en esta tierra, será en el cielo y delante de la presencia de nuestro Señor. Ese es el momento cuando nosotros vamos a entregarle cuenta. Y dice el versículo, que lo oculto de las tinieblas van a ser manifestadas. Las intenciones de los corazones, cada uno de nosotros entonces se presentará delante de Dios. Y Dios va a juzgarnos. Y entonces cada uno va a recibir de acuerdo a lo que Dios ha juzgado en nuestras vidas, de acuerdo a lo que nosotros hemos edificado en esta tierra. Entonces debemos nosotros de evitar de convertirnos en jueces y ocupar el lugar que le corresponde a nuestro Señor. Un día lo vamos a hacer, pero nosotros delante de nuestro Señor. No es tiempo para juzgarnos nosotros. Esto no significa de que no podamos exhortarnos. Esto no significa de que no podamos aconsejarnos, pero es algo muy diferente. Entre aconsejar y entre el ayudarnos espiritualmente unos a otros, hay mucho que ver con lo que es juzgar, que es algo muy diferente. Entonces nos lleva también a pensar en lo que dijo Pablo en 2 Corintios 5, versículo 9, versículo 10. Dice el apóstol Pablo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire qué importante. Este debe de ser también el sentir. Esta debe de ser la decisión de cada uno de nosotros. Como Pablo dijo, ya sea que estemos ante su presencia, ya sea que estemos ausentes, nuestro objetivo debe de ser querer tomar la decisión de hacer las cosas correctas, agradables. Esto no es una cuestión de que decidimos unos por otros. Esta es una cuestión que decide usted por sí mismo y decido también yo por mí mismo. Nosotros tomamos la decisión personal de querer hacer las cosas correctamente o no. Entonces Pablo dice, esta debe de ser la forma correcta. Sea que Dios nos vea, sea que no nos vea, según nosotros, sea que estemos ante su presencia, sea que estemos lejos de Él, sea que estemos en esta tierra, como sea. Nuestro interés debería de ser quererles ser agradables, cosa que muchas veces está lejos de muchos creyentes. Y dice el versículo 10, porque es necesario que todos los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y entonces cada uno, cada creyente,
conforme a lo que haya hecho en esta tierra. ¿Sabe usted que muchas veces nosotros como creyentes pensamos que no interesa la manera de cómo vivimos? ¿Cuántos creyentes han dicho, a mí no me importa lo que digan, a mí no me interesa eso? ¿Cómo que no va a importar? Interesa mucho cómo nosotros vivimos en esta tierra, no con respecto a su justificación, pero sí con respecto a la recompensa. Es muy importante, porque Pablo dice, un día vamos a entregar cuentas y vamos a ser recompensados de acuerdo a lo que nosotros hemos edificado. Y luego pasamos a la otra parte de nuestro bosquejo cuando dice, habrá un tiempo después del arrebatamiento cuando los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Habrá un tiempo, habrá un momento después del arrebatamiento que tiene que ver con lo que es el tribunal. Sus obras, mis obras, nuestras obras serán evaluadas y darán cuenta a Dios sobre sus motivos, su conducta y su servicio por Cristo. ¿Cuál es la motivación suya realmente con lo que hace en la iglesia, con lo que hace por el Señor? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué lo mueve a usted a hacer estas cosas? ¿Es el dinero? ¿Es alguna persona? ¿O realmente usted tiene motivos correctos? Que es el Señor Jesucristo. ¿Cuál es su conducta? ¿Cuál es su conducta como creyente realmente? Revísela. Pensemos nosotros, ¿cómo estamos viviendo? Y si es una conducta de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. ¿Y cómo estamos sirviendo a nuestro Señor? Muchas veces servimos de una manera equivocada. No es de acuerdo a lo que dice nuestro Señor, a lo que Dios quisiera de nosotros. A veces tenemos un aparente servicio, pero realmente lo que buscamos es intereses propios. Lo que buscamos muchas veces es lograr algún objetivo en nuestra vida, pero no agradar a nuestro Señor. Este juicio determinará si el creyente recibirá o no una recompensa. De otra manera, si salimos mal en este juicio, no va a afectar nuestra justificación, pero sí va a afectar nuestra recompensa. Todo creyente debería de ser motivado después de la justificación a la recompensa. Si un creyente es conformista y dice, no me interesa la recompensa, de todas maneras lo que interesa es que soy salvo, entonces no ha entendido la voluntad de Dios. Porque la recompensa es una oportunidad, es un privilegio de parte del Señor para los creyentes que en esta tierra le fueron fieles a nuestro Señor. Entonces, no podemos ver ese privilegio como algo sin importancia. Deberíamos de verlo como Dios lo está viendo y como Dios lo ha permitido, que es un privilegio el participar de este ministerio. Y esto nos lleva entonces a esta otra parte. Todo creyente tendrá que comparecer ante el Señor Jesucristo. Todo creyente. Ninguno se va a quedar. Todos los que somos creyentes vamos a estar un día ante su presencia. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿De qué habla entonces el apóstol Juan? Juan anima aquí a los creyentes y les dice, hijitos, hijitos. Juan enfatiza lo que es el permanecer en Cristo. Ahora, ¿para qué? Juan dice, para que en el día en el cual nos presentemos ante su presencia tengamos confianza. ¿Cuál será la situación de muchos creyentes ante el tribunal? No van a estar confiados, van a tener muchas dudas por la forma como ellos reconocen que vivieron sobre esta tierra. Y van a haber dudas con respecto a lo que son los galardones en aquel día ante la presencia del Señor. Pero cuando uno está, como dice Juan, permaneciendo en Dios y haciendo las cosas con fidelidad, de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, entonces va a haber confianza, hay seguridad. Al igual que lo tenía Pablo, Santiago y también Pedro, estaban confiados. Y dice Pablo aquí en 2 Corintios 5, 8 al 9, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Mire qué importante. ¿Cuál es la confianza del apóstol Pablo en este versículo? ¿Cuál es la confianza? Que el deseo de él era agradar a nuestro Señor.
Y si esa ha sido nuestra motivación, hacer las cosas agradables ante el Señor, entonces eso nos da confianza para pensar en el tribunal. Y vamos a la última división de nuestro bosquejo. Edificar hábilmente, en el versículo 14. Edificar hábilmente. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Lo que quede de la obra del creyente, después de aplicar fuego, será el avance para su recompensa. ¿Qué estamos diciendo en esta parte? Estamos diciendo de que nuestra vida va a ser presentada delante del Señor. Estamos diciendo de que Dios va a evaluarnos de cómo vivimos en esta tierra. Él va a ser el fuego que va a purificarnos. Entonces, lo que prevalezca al fuego, lo que quede después de que hemos pasado la prueba, esa va a ser nuestra recompensa. Pero ¿qué pasaría si lo que nosotros hicimos en esta tierra, cuando pase ante la presencia del Señor, sea desaprobado, sea quemado? Significa entonces que lo que va a quedar es ceniza. No va a haber algo más, sino que va a haber ceniza. Eso es lo que va a quedar de lo que nosotros hicimos sobre esta tierra. Entonces, esto diría que muchos creyentes van a ser salvos, pero van a echar olor a humo, a quemado. Porque lo que hicieron fue destruido. Letra B. Edificar negligentemente, en el versículo 15. Edificar negligentemente. Cuando hablamos acerca de este versículo 15, la edificación con negligencia, dice Pablo: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Veamos algunas cosas sobre este versículo. Si no queda nada de la obra del creyente después de aplicar el fuego, él sufrirá pérdida. Ahora, ¿qué es pérdida? No está hablando de perder la salvación, no está hablando de que dejamos de ser justificados. Está hablando de que lo que nosotros hicimos en esta tierra, dentro del servicio que le dábamos a Él, ha sido un desperdicio. Fallamos en nuestra forma de hacerlo. Esta persona será salva, pero saldrá del fuego sin nada, con olor a humo. Porque dice Pablo, aunque así como por fuego. Como que dice, casi se quema. Entonces, de nuevo, no estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando de perder recompensa. Aquella oportunidad, aquel privilegio que Dios nos ha dado a todos los creyentes, que mientras vivimos en esta tierra podamos nosotros servirle a Él con integridad, con fidelidad, y en aquel día ante el tribunal de Cristo Dios pueda recompensarnos. Entonces, muchos creyentes van a tener una pérdida, un desperdicio de la oportunidad que Dios nos ha permitido. 2, él o ella perderá recompensas, o sea, honor, posición y responsabilidades en el futuro reino eterno. ¿Cuál es la importancia de esto? Que vamos a perder las oportunidades que Dios va a permitir y va a otorgar en lo que es la eternidad. Y cuando estemos con Él ya por la eternidad, Dios va a dar algunos privilegios, algunas posiciones. Y de eso es lo que habla el apóstol Pablo en este pasaje. Y muchos creyentes vamos a desperdiciar esta oportunidad que el Señor nos ha permitido a cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, de encontrar esperanza en el tribunal de Cristo, debemos de recordar de que cada creyente debe de ser motivado, debe de ser animado a pensar más con respecto al tribunal de Cristo. Un día todos los que hemos sido justificados vamos a estar ante su presencia y vamos a entregar cuentas de la manera como nosotros hemos seguido construyendo sobre ese fundamento que ya Dios ha establecido. Mis amados hermanos en el Señor, en Cristo, que Dios les bendiga en gran manera y que sigamos creciendo en este conocimiento
de la palabra del Señor. Dios nos bendiga a todos.